Sí. ¿Qué pasó? ¿Se alcanzó esta animación al archivo? He subido 3 clases, entonces me faltaría por subir las otras. Los hilos sí están subidos, las tareas están subidas, el proyecto también. En recursos, lo que quería ver. Ah, sí lo tengo. Yo aquí subí en recursos del curso 3 libros, ¿ok? Ahí hay 3 libros también disponibles ya, que es lo que quería verificar. Y en el material de apoyo subí hasta la tercera clase. La de hoy es la cuarta, creo, ¿no? Donde yo voy a subir el Sí. material. Ustedes me compartieron el desarrollo de su trabajo escrito para la exposición. No, no, se comparto ahorita. Compártamelo Exacto. por WhatsApp para entonces yo subirlo. O sea, compártanlo en WhatsApp para que esté disponible para todos y yo lo comparto en el enlace, ¿ok? Voy a compartir todas las Sí, va. actividades ahí en el enlace. Ok. Y para ver, ya va. Antico acá. Ya estamos cerrando. A broma. Perdí. Aquí. El cronograma aquí. Entonces, fíjense, para hoy 16, como les dije, ya estaba previsto lo que era la exposición, pero la suspendemos para la semana que viene. Eh, el hilo está disponible ya. Ya veo que Juan como que lo respondió. Ahorita me voy a poder a revisar y evaluar todo. El hilo 2 también ya está disponible, sin embargo la fecha de entrega es el 12, pero ya está disponible para cuando lo quieran entregar. Y nuestra evaluación, aquí dice para el 14 de diciembre, eso es lo que les quería decir. Pero yo no creo que nosotros vayamos a hacer esa evaluación el 14 de diciembre. Lo más probable es que la hagamos el 7 de diciembre, ¿ok? ¿Sí? Viva. El 14 yo no creo que vaya. Entonces, de manera tal que como hoy estamos viendo lo que es el tema 10 y 11, ¿verdad? Ya adelantamos la clase del 7 de diciembre y del 30 de noviembre, ¿ok? Entonces, la semana que viene veríamos el tema, los 2 temas que ustedes van a responder, que me van a compartir por acá por el grupo. La siguiente clase vemos eso y el 7 quedaría entonces ya el examen final, ¿sí? Quedamos así. Salud. Sí. Vale, pues, entonces quedamos así, nos vemos entonces el sábado que viene con sus exposiciones, el domingo que viene, ¿sí? Bueno, buen Buenísimo. domingo para ustedes, que descansen. Gracias, Nos igual. vemos. Chao. Chao, Ok. Juan. Chao. Bye. Bye. Ahora sí. Bueno, no importa. Seguimos acá. Bien, entonces quedamos que les expliqué ya la parte de lo que eran los 2 tipos de tutoría, ¿sí? Entonces, al principio el tutor tenía ese poder casi absoluto, ¿ok? Pero el derecho lo fue desarrollando herramientas para que para controlarlo y poder proteger al pupilo de la mala gestión o del fraude, porque como yo les he dicho a ustedes, ellos eran unos bandidos, ¿ok? Entonces, para protegerlo de ese tipo de acciones, entre las acciones más importantes que el pupilo podía ejercer contra un tutor negligente o deshonesto, estaba primero la actio tutele, okay, directa, que era para reclamar la rendición de cuentas y la rendición de los bienes. Estaba la actio de ratianum distatio, que era de carácter penal, okay, y que condenaba al tutor al doble valor de lo sustraído. Estaba la cautio rem, que era una estipulación por la cual el tutor al inicio de su cargo, se obligaba a confiadores a administrar bien los bienes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era el fin de la tutela? ¿Qué se perseguía con la tutela en sí? La tutela de los impubes terminaba principalmente cuando el varón llegaba a la pubertad. ¿Ok? Es decir, cuando ya cumplía los 14 años. Acuérdense, yo mencioné eso en la otra clase. Lo que pasa es que, bueno, como aquí como quedamos nada más que 2, ya veo que quedarían 2 temas. Si necesito saber cuáles son los temas que ustedes van a abordar, ¿ok? Para yo desarrollar los otros temas y no Persona. quedar vacío. Tú vas a desarrollar personas, ¿no? ¿Y tú, Beatriz? Familia, peculios, patria Ok, potestad, listo. Tenemos familia y persona, entonces yo desarrollo los otros ajá, 2 temas, ¿ok? Entonces la clase que viene iniciamos con los otros 2 temas y les doy su paso para que ok, ustedes hagan ahí, ¿ok? exacto. Bien. Tenemos también que la tutela a las mujeres, que yo bastante lo he dicho. Bueno, como les decía, en el caso del niño, del varón, cuando cumplía los 14 años, por su muerte o por la pérdida de la libertad de la ciudadanía.
la tutela a las mujeres, que ya yo se los he dicho en varias oportunidades, era una reliquia arcaica. Aquí vemos las desigualdades más notorias del derecho romano, de ese derecho romano antiguo. ¿Por qué? Porque la mujer puber sui iuris estaba sometida, tenemos que entender lo que es el sui iuris y el aleni iuris, ¿ok? Cuando yo hablé del sui iuris, y eso lo vamos a entender cuando veamos la parte de lo que es en la patria potestad y todo esto, el sui iuris era el pater family, ¿ok? ¿Sí? Siempre que yo diga, ustedes tienen que eso entenderlo bien. ¿Quién es el sui iuris? El pater family. Es decir, el que tiene la obligación y el derecho, más nadie. ¿Sí me explico? Más nadie tiene que obligación y derecho, que no tienes el sui iuris. Los demás son alienis iuris. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están bajo mi tutela. O sea, no Sí, pueden, no tienen ese poder de decidir. sí. Y cuando digo los demás me refiero a los A hijos, los así hijos, tenga a los 50, esclavos. 60 años, está bajo mi patria Ujú. potestad. A mi esposa, ¿ok? Que está bajo Ujú. mi tutela, ¿ok? Y incluso a mis hijas cuando se casan, ¿ok? ¿Sí? Cuando ella contrae nupcias, cuando contrae matrimonio, ella está bajo mi tutela, ¿ok? Y yo, por supuesto, como soy un vivaracho, yo no quiero que mi hija se case con un pelabola, pues, ¿ok? Que es lo que yo les decía aquí a... Yo creo que mi hija se case, porque acuérdense que lo que adquiera mi hija, lo que adquiere ese hijo mío, si es un general de la guerra, y él va a la guerra y conquista todas esas riquezas de quién son mías. ¿Ok? Son mías, no son de él. Igual pasa con mi hija que se casó. ¿Ok? Todos esos bienes que adquiere mi hija son míos, porque soy el pater family. ¿Ok? E igual mi esclavo, a quien yo le di la libertad, muy curioso este caso, que yo le pude haber dado la libertad a mi esclavo, pero ¿qué pasa con mi esclavo? Le di la libertad, dejo de ser su amo, pero sigo siendo su patrono. ¿Ok? Sigo siendo Sí, su patrón, es decir, que él tiene una obligación de conmigo de servicio, así como de respeto, ¿ok? Yo tengo que dar fe de esa negociación que va a dar ese esclavo. Bien, entonces como les decía en cuanto a las mujeres, la mujer puber, iusuris, ¿ok? Estaba sometida a la tutela perpetua, ¿ok? De por vida, basada en una supuesta debilidad del ánimo, ¿ok? Entonces, sin embargo, su incapacidad era mucho más limitada a la del impúber, ¿ok? El tutor de la mujer solo intervenía con un acturius, ¿ok? En los actos importantes como la formalización de un testamento o en la enajenación de bienes, ¿ok? Cuando iba a hacer una venta, cuando iba a donar algo, por decir algo, ¿ok? Entonces, esta institución fue decayendo con el tiempo, ¿ok? Con la ley de Popea se liberó de la tutela a las mujeres ingenuas con 3 hijos, fíjense, con 3 hijos, y a las libertas con 4 hijos, ¿ok? Ya después en el siglo IV después de Cristo es cuando ya se absolvieron a todas las mujeres. Pero fíjense, la mujer tenía que tener 3 hijos con la evolución del tiempo para poder ser libre, ¿ok? Porque como le dije, tenía esa tutela. Fíjense cómo, y era algo justo, no era justo, pero estaba establecido, era la norma, ¿ok? Y es lo que les he dicho yo en varias oportunidades respecto al sentido de justicia. Por eso que yo no, como yo se les he dicho, yo no me gusta la teoría de la justicia de John Rawls, porque, bueno, ustedes la leerán en su momento, ¿ok? Me gusta más la teoría de las capacidades de Martha Nussbaum, ¿ok? Es increíble por la parte de las capacidades que tiene cada persona y bueno, eso cuando ustedes lo lean van a comprender un poco mejor eso. Y les he dicho que Kelsen es muy radical, es muy positivista y no podemos ser así. Hay que interpretar, la sociedad lo exige. Ok, en cuanto a la curatela, hablemos ahora un poco sobre la curatela. El protector de los incapaces especiales, ok. Si la tutela era para los que no tenían esa edad, ok, no tenían esa capacidad por la edad, la curatela era para aquellos cuya capacidad estaba mermada por una ciencia, por una causa específica. Deme un minuto que voy a tomar un poquito de agua, que tengo la garganta seca, ya va. Ay.
estás? ¿Qué más, Juan? Ya ni tú. Fino. Qué chévere. Nos salvamos en la exposición. Ay, No, no, César, no, la Llegaste. semana que viene les toca. Ok, sigo entonces. Como le decía yo entonces, la tutela, vamos a definir primeramente qué era la tutela. Perdón, la curatela, la curatela. Curatela. Sí, porque ya les definí la curatela. Cuando hablamos de la curatela, esa era una institución, o es una institución, que sujeta a una persona, ¿ok? Que por una causa particular, por una causa determinada, bien sea por la locura, ¿ok? Por la prodigalidad, ¿ok? Por la minoría de edad avanzada, era incapaz. Y que sin esa causa habría sido plenamente capaz, ¿ok? Entonces, la curatela del loco, en la ley de las 12 tablas, ya lo disponía, ¿ok? Decía, si alguien empieza a ser furioso, el poder sobre la persona y bienes será de sus agnados y gentiles. Eso lo establecía ya en la ley de las 12 tablas, ¿ok? Entonces se distinguía entre el furiosus, ¿ok? Que era el que tenía acceso a la locura, ¿verdad? Accesos de locura, y el mentecaptus, ¿ok? Que era el demente permanente. Fíjense, entonces el curador del loco no daba su autorización, sino que actuaba en lugar mediante lo que llamaban el negoturium gestio, ¿ok? Ya que ese demente era considerado totalmente incapaz, el demente era totalmente incapaz, y su función era administrar el patrimonio y cuidar a las personas, ¿ok? Esa era la función del curador, ¿ok? Entonces, el prodigio era el que dilapaba el patrimonio heredado de sus ascendientes, ¿ok? Entonces, la interdicción de ese prodigio también tiene su origen en la ley de las 12 tablas y buscaba era proteger los bienes eh, familiares, ¿ok? Entonces, tras un decreto de interdicción, se le equiparaba a, a un impúber, ¿ok? Entonces podría realizar solamente actos que buscaban mejorar su situación, ¿ok? ¿Para qué? Para adquirir, para recibir o para pagar, ¿ok? Para adquirir, para recibir pagos. Pero no podía vender o no podía donar sin la intervención de su curador, ¿ok? Es decir, que necesitaba el curador para poder hacer ese tipo de actos, ¿ok? Quien, como en el caso del loco, lo sustituía completamente, ¿ok? En este tipo de actos para disponer de los bienes. O sea, el que tú, no, no puedes hacerlo si no estoy presente yo. La cura, que era para la curatela del menor de los 25 años, ok, porque recuerden que la minoría de edad en Roma era hasta los 25 años, ok. Es una de las curatelas más interesantes para su evolución, porque el puber mayor de 14 era técnicamente capaz, pero su inexperiencia lo hacía vulnerable, ok, era muy vulnerable. Entonces ahí donde en la fase 1 la ley plaetoria entra ahí como protagonista y esta ley no creó una curatela como tal, pero castigaba como la infamia a quien engañaba a un menor, ok, con la infamia, o sea, si tú llegabas y engañabas a un menor, ya te castigaba esa ley por infamia, ok. Entonces, fue el primer escudo, vamos a decirlo, la primera protección. Ya en la fase 2 el pretor concedía al menor la anulación, ¿ok? Es decir, era un acto donde el causado podía ejercer un grave prejuicio, pues, ¿ok? Y el menor eh, debía probar que el engaño o la lesión para poder recurrir a esta figura. Ya en la figura 3 ya la curatela permanente se evidencia y es cuando se instaura esa figura del curador, ¿ok? Que es el curador permanente del menor, ¿ok? De este menor de 25 años, como se lo señalé yo, que era similar a lo que es el tutor, pero con la diferencia de que el consenso curatius, ¿ok? Es decir, a diferencia de esa rígida
actarius que yo les mencioné arriba, el consentimiento del curador podía darse antes, ¿ok? No tenía que estar presente, o sea, se podía dar antes, durante o después del acto, ¿ok? E incluso por una carta, lo podía hacer por una carta, esa era la ventaja del curador, ¿ok? O sea, el curador, el acto lo realizaba el menor y el curador simplemente acudía, ¿ok? No era como en el caso del tutor, o sea, él podía eh, asentarlo y era suficiente, ¿ok? Con simplemente asentarlo ya era más que suficiente, no requería ese acompañamiento, ¿ok? Para librarse de la curatela antes de los 25 años, el menor podía solicitar al emperador la venia de la edad. ¿Ok? Entonces Constantino estableció los requisitos de los 25 años para el varón y los 18 para la mujer, ¿ok? Demostrando eh, capacidad para administrar sus propios bienes, ¿ok? Ahí sí les da esa facultad. Otras partes de lo que era la curatela, vemos que existían curatelas especiales como la cura ventris, que era para el concebido pero no para el nacido, o la curatela para los sordomudos, que se asimilaba a la del demente. O sea, en conclusión, es como que si un anulador legal para un niño que es dueño de la fortuna no camina con ella, pues, ok. En pocas palabras era eso. Por otra parte, ya va. Un segundito acá. Vamos a ver. Oh, lo perdí aquí. Uy, yo me perdí aquí. Creo que era esta. Ok. Yo quiero explicarles esto así a manera de ejemplo. Vamos a imaginarnos, como yo les decía aquí en el otro grupo, que somos unos ciudadanos romanos del siglo II después de Cristo, ¿ok? Su identidad, su capacidad para poder heredar, para poder poseer, para poder demandar un juicio, no dependían de un documento de identidad, ¿ok? Depende de su posición dentro de la sociedad, dentro de esa estructura social, ¿ok? Que era muy rígida. Entonces, es lo que les quiero decir, que sea el hecho que yo sea un humano, para empezar ahí, primero no me garantizaba que tenía que era persona, eso ya lo hemos discutido acá en clase, se lo he dicho ya. O sea que ahí vamos a entender lo que eran los sujetos de derecho, la familia, el patrimonio, la adopción y la curatela, ¿ok? Y dando un breve aquí reflejo sobre lo que va a hablar Juan, vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿ok? El sujeto de derecho, que es quien tiene esa capacidad de ser titular de derechos y obligaciones, ¿ok? Hoy todos somos sujetos de derecho, ¿ok? Basta con ser un ser humano para ser un sujeto de derecho, ¿sí? O sea, ya yo al nacer ya soy un sujeto de derecho. Muy bien, pero en Roma no era así. En Roma existía, como yo les dije, la persona sui juris, que ya se lo expliqué. El sui juris, ¿quién era? Era el que tenía la patria potestad, pues, ok. El pater family, perdón, era el pater family, ok. Era ese que está bajo su propio derecho, ok, que actúa bajo su propio derecho, ok, es el jefe de la familia. Es el único sujeto de derecho pleno, ¿para qué? Para todo lo que sean las propiedades, para celebrar contratos, para ejercer la patria potestad, pues, ok. Mientras que las personas alieni iuris eran todos los sometidos a esa patria potestad del pater family, ¿ok? Es decir, los hijos, los esclavos y las esposas, ¿ok? Es decir, que estas personas carecían de capacidad jurídica plena. Todo recaía sobre este pater family, ¿ok? Pongamos el ejemplo que Juan, por decir algo, que era hijo mío, y Juan ya tiene 40 y pico de años, pero ¿qué pasa? Y si Juan es un general, como yo le dije, iba a una guerra donde tenía un botín, ese botín legalmente no era de Juan, era mío, ¿ok? Aunque él era el héroe, aunque Juan es el héroe, aunque Juan hizo todo lo que pudo hacer, Juan no era un sujeto de derecho pleno, ¿ok? Mientras yo esté vivo, ¿ok? O sea, su capacidad de actuar va a depender de mí. Eso es lo que les quiero hacer ver, pues, ¿ok? En la familia romana no era por un sentimiento, era más un estado miniatura.
vamos a verlo así, era una especie de estado miniatura, así lo veo. Eso lo voy a poner en el material. ¿Por qué? Porque la familia romana no era lo que entenderíamos hoy como, sino que no, como que es la célula fundamental de la sociedad, no. No era algo por afecto, sino más bien por una subordinación jurídica. Era una subordinación jurídica, o sea, tenías que depender de mí, ¿ok? Entonces ahí es donde entra primeramente lo que es la figura de la pater familias o la patria potestad, ¿ok? Que la patria potestad era el poder absoluto que yo tenía como sui juris. Ya entendemos, cuando yo hablé de sui juris ya sabemos a qué me refiero, ¿sí? Ok, entonces ese sui juris, ¿sobre quién? Sobre los alieni juris. Entonces yo tenía ese poder vitalicio y se extendía inclusive, como les dije, hasta los bienes personales y patrimoniales, ¿ok? O sea, incluía incluso el ius vitae, ¿ok? Es decir, el derecho a la vida y a la muerte, ¿ok? Aunque su uso fue atenuándose con el tiempo, ¿ok? Es decir, yo podía disponer de la vida inclusive de Juan, ¿ok? Sencillamente porque Juan era el hijo mío y bueno, ya no podíamos, no, bueno, vamos a hacer cosas, lo pico en 3 partes y ya pago la deuda. Así, ¿me explico? De verdad, tal cual, o sea, podía disponer de la vida de él al principio. Claro, con el tiempo, como les dije yo, tras las fenomenologías que se van suscitando y las reacciones de la sociedad, es donde el derecho, y es aquí lo interesante del derecho romano, que empieza a hacer protagonismo, es decir, no, vamos a atender esta situación, tú no puedes, por ser papá de Juan, disponer de la vida de él, pues. ¿Me explico? Eso no tiene lógica, eso no tiene sentido, y ahí es donde va evolucionando el derecho, ¿ok? La agnación connexion, ¿ok? Que era el parentesco que se medía por la línea masculina, ¿ok? Que era la agnación. Es decir, que eres familia de quienes están bajo el mismo pater family o de los que estarían si lo vivieran, ¿ok? El parentesco por sangre, que era la cognación, era secundario en un principio para lo que era la sucesión hereditaria. En cuanto a lo que refiere al matrimonio para procrear ciudadanos, el matrimonio romano era fundamental, era fundamentalmente una institución romana, una institución social y política, ¿ok? ¿Para qué? Para crear una familia legítima y para procrear ciudadanos. Eso era más que lógico, sí, pero era algo más por conveniencia, ¿ok? Era más por conveniencia, porque como le estoy diciendo, recuerden que, o sea, yo como pater family, si quiere, mi descendencia tendría que buscar personas que vayan a enriquecerme. Yo no voy a buscar, como les dije yo inicialmente, a alguien para la ola, pues, ¿entiendes? Entonces era un negocio. Realmente era un negocio, la familia era un negocio, pues, y yo podía disponer, como le dije, incluso al principio hasta de la vida de mis hijos, ¿ok? Y disponer de quién era el que iba a responder, no tenía que ser el que cometió la acción, ¿ok? No, no era necesario, yo decidía quién o qué otra persona era el que iba a responder ante esa acción, ¿ok? Entonces, en el matrimonio romano existían, para que esa institución se pudiese legitimar, existían ciertos requisitos. Primeramente, la connubio, ¿ok? Que era la capacidad legal para contraer matrimonio, ¿ok? Y solo existía entre ciudadanos romanos, ¿ok? Es decir, entre aquellos que se les había concedido el derecho de ciudadanos, los ius civis, ¿ok? La edad era para la mujer 12 años y para el hombre 14 años. Era la edad para poder contraer nupcia. Fíjense una cosa aquí que es curioso. Yo les decía al otro grupo que en ocasiones hasta la misma María y José se dice sobre las edades de ellos. Se dice que María era una chica de 16 años, ¿ok? Y que José ya era un hombre de avanzada edad, de 40 años, ¿ok? En la parte bíblica, ¿ok? Se dice, no lo sé si será cierto. ¿Cuáles son de nuevo las edades para casarse del hombre y de la mujer? La mujer 12 años y para el hombre 14, ¿ok? Sí. Y como les dije, bueno, ya será parte de mi negocio, pues entiendes, ya yo tenía la chica de 12 años, por supuesto que era una niña y eso tenía un valor, ¿ok? Para mí era un valor que tenía esa niña, ¿sí? Y es ahí donde les digo que el valor de la familia era más que todo una institución, a eso que me refiero con que era una institución social, una institución política, una institución comercial, si se quiere, pues ok, más que una institución de afecto. Hoy día
tú no me ves a mí vendiendo a mis hijas, por decir algo, ni vendiendo a mi mujer, pues, ¿entiendes? ¿Sí me explico? A eso es a lo que yo me refiero, pues, ¿ok? Que antes era una institución social, un negocio, ¿ok? Si se quiere. Eh, entonces, la affectio maritus no era el amor, es lo que les quiero decir, no es el amor romántico, sino la intención recíproca y continua de tratarse como marido y mujer. Si esa institución desaparecía, el matrimonio se disolvía, ¿ok? Y los tipos de unión eran que la mujer podía entrar en lo que se llama el manum mariti, o sea, bajo la mano del marido, pasando a la familia de él, o más comúnmente en la época clásica, en el cinemano, que era manteniéndose la patria potestad de su padre original. ¿Ok? Recuerda que esto fue evolucionando. En cuanto a la adopción, era una estrategia en sucesoría por excelencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la adopción era un mecanismo legal para traducir o para trasladar a una persona de una familia a otra familia, ¿ok? Eso era un acto serio, por supuesto, con profundas consecuencias religiosas y con consecuencias jurídicas, ¿ok? Entonces, el adragato, ¿ok? Era cuando el adoptado era pater family. Fíjense, el pater family podía ser adoptado, es decir, el sui juris, ¿sí? Y se realizaba ante los pontífices y el pueblo mismo, ¿ok? Era un acto público, ¿ok? Luego el emperador. Entonces su familia y su culto se extinguían y se integraban al que era el adoptante. ¿Ok? Recuerden que aquel entonces estamos hablando de una persona que tenía unas religiones de multidioses y qué sé yo, que tenían otros ideales. En el adaptio, cuando el adoptado era alieni juris, ¿ok? Es decir, un hijo que tenía sobre la patria potestad de alguien, era un proceso más complejo que implicaba lo que era la venta ficticia del hijo 3 veces. ¿Ok? Recuerden que yo se lo dije a usted que yo podía vender a mi hijo 3 veces. ¿Se acuerdan? Esto con el objeto de que poder romper la patria potestad. ¿Ok? No, mira, papá, yo no quiero seguir tan bajo tu. Pues vamos a venderte 3 veces. Pues yo tengo que sacarte un negocio aquí. Sacaste ¿Ok? provecho ahí. Exacto, tengo que sacarle provecho, botar a mi hijo. Si no, no, entonces era lo que se hacía. Pues acá entonces. Vale. Vamos a poner un ejemplo aquí. Cayo, que era Cayo Julio César. Vamos a verlo así, esto existió. Cayo Julio César adopta en su testamento a su sobrino nieto Cayo Octavio Turino. Fíjese, Cayo Julio César adopta a Cayo Octavio Turino mediante un adractio, ¿no? Octavio, ok, Octavio deja de ser de la familia de los Octavios y se convierte en Cayo Julio César Octaviano, ok. Es decir, que hereda el nombre, la fortuna, el prestigio y los derechos políticos de César, ok. De César Julio, ok, de Cayo Julio César, ok. Esa adopción no fue un mero trámite sentimental, fue el acto jurídico que fundó el Imperio Romano, ¿ok? Y que transformando a un joven desconocido en el heredero del hombre más poderoso de Roma, entonces con esta institución de la adopción, la historia de Roma sería totalmente distinta, ¿ok? Y fíjense cómo fue evolucionando y lo que es hoy día ya la historia. Ok, en cuanto a la tutela y la curatela, ya les hablé de que la tutela son instituciones para suplir la falta de capacidad de ciertas personas. ¿Para quién? Para los impúberes, okay, que eran los menores de 14 años, en los varones, y para menores de 12 años para las mujeres, que eran sui juris, ok, huérfanos de padre. La función del tutor no administraba por el pupilo, sino que completaba su capacidad y bueno, y cumplía esa parte. Y la curatela era para los prodigios, como ya lo expliqué yo, que eran los mayores de edad, débiles de mente, y que más tarde se les solicitaba, pues, okay. Y el curador no completaba la capacidad, sino que administraba los bienes del curetado, okay. Ahí también podemos tener un ejemplo de la muerte del primer emperador como César Augusto. Eh, Augusto era el pater family supremo y su testamento no era solo la distribución de sus bienes, era un acto de Estado que afectaba a la familia. ¿Okay? Es decir, afectaba lo que era el imperio romano, porque acuérdense, como estoy diciendo, quien ejercía aquí el pater family de todo el Estado, ¿quién era?
el César, Sí, ok, buenísimo. Augusto en este Ah, caso. Entonces, en la adopción, en ese mismo testamento, Augusto adopta a su esposa Livia, ok, que era una adopción de pater family, y para convertirla en parte de la familia, eh, Julia, Olivia, honraría con el nombre de Julia Augusta, ok. Y eso muestra cómo la flexibilidad de la adopción era una herramienta política y una herramienta familiar, ok. El principal heredero de Augusto fue su hijastro y su hijo adoptivo Tiberio, y en el testamento nombraba tutores y sus curadores, ok, para otros herederos menores o para administrar los legados, ok. Y Augusto, como buen pater family, aseguró mediante la tutela y la cura que los miembros débiles de su vasta familia estuvieran protegidos legalmente y financieramente, ¿okay? Después de su muerte. ¿Okay? Entonces el Imperio Romano en ese momento criticó esta institución del derecho romano, pues, pero así evolucionó y así se mantuvo. Bueno, nada, yo siento que hemos avanzado ya con lo que es la parte de lo que es la tutela. Si quiero que se entienda bien a qué me refiero yo con la parte del pater family, cuál es la función de ese pater family, que fíjense que el pater family es una figura que no te permite a ti disponer de nada, pues ok, era quien tenía el que control, administra todo bien. ¿sí? Era quien ejercía el control de la familia, pues era quien realmente dominaba, pues, ok. Para actos tan simples como hacer una compra-venta, no podías hacerlo, pues, ok. O si lo hacías, pero ya sabes que eso pasa a ser mío. Si lo visualizan, ¿verdad? Entendemos que tanto los hijos, las esposas, y fíjense como yo digo, lo crudo y lo calculador que suena, porque es así. O sea, si yo tengo ese poder de Pater Family, y el poder muchas veces nos ciega, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? Buscar que ese poder crezca más. No voy a permitir que ese Adoptar. poder se... Sí, entonces, exactamente. Busco adoptar que ya ese pater family, que entonces esos bienes y todo eso pasa a ser parte de mi patrimonio. Porque recuerden que aquí hablamos de patrimonio. O sea, cuando hablamos de todo eso, esclavo es parte de mi patrimonio, porque es la cosa. sí. La misma familia es parte de su patrimonio, si lo podemos ver, ¿ok? Es parte de su patrimonio, más allá de que haya una conexión o un nexo de consanguinidad, ¿no? Era parte de mi patrimonio porque yo podía disponer de la vida en el inicio. Recuerden que eso fue evolucionando. Yo les expliqué a ustedes que existían tres, eh, tres Romas, pues, okay, tres derechos romanos. Pues hablamos del derecho romano clásico, el derecho romano ¿qué fue lo que le dijo? Medio y el post imperial, ¿ok? Que es cuando ya cae el imperio propiamente. Pero en estos tres elementos fue evolucionando. Al principio yo podía disponer de la vida de mis hijos, pero fue creciendo el derecho, ya no lo puedo hacer y fueron limitándome, pues ok, ya podía venderlo 3 veces para que pudiese perder su patria potestad. No era como al principio que yo podía disponer de la vida de él. ¿Sí me explico? O de la misma esposa o del esclavo, pues el esclavo podía adquirir su libertad a raíz de una venta, una negociación o de cualquier, o si este esclavo, por ejemplo, era agarrado en la guerra y era hábil y él podía hacerlo, él adquiría su libertad, pero seguía debiéndoseme a mí. ¿Sí? Ok. Voy a ver aquí algo de las actividades, un momentico para cerrar. Quiero verificar acá, ya va, un momentico que el ratón no me quiere, no sé qué mover. Ya vamos a buscar aquí. Joder. Uy, no, ya. Profe, una pregunta. ¿Tú sabes que en Constitucional Ajá. tenemos la tarea que mandaste ayer, bueno, que pusiste ayer, la que guindaste de, ¿cómo se llama? De que hay que hacer como un mapa mental, ¿sabes? Ajá, La la red relación semántica. semántica. Ajá. Entre las tres o sea que son como tres o cuatro puntos. Entonces, entre ellas todas o entre el primer punto solamente, el segundo punto, porque no entendí muy bien esa No, no, parte. no, Ahorita fíjate. las... Cuando yo puse la red semántica, se las puse. Ya va, ¿qué pasó aquí? Ajá, la red semántica entre todos los puntos o por Sí, separado, sí, pues, o porque lo sea, que quiero es el que, primer grupo. lo que quiero es que como son exposiciones, que les quede el tema a ustedes, pues, que comprendan el tema. Entonces desarrollan todos los puntos cada uno. Hacer una red semántica, un Sí, mapa pero la red mental. semántica entre todos, entre
No, cada uno. entre la solamente, el Cada B uno. solamente o el C. Cada uno desarrolla los el mapa mental de todas las actividades que se dieron, ¿ok? De todas las exposiciones. Es como hacer de las tres, de las cuatro exposiciones que se hicieron, hacer un mapa mental de esas cuatro exposiciones, pues, ¿ok? ¿Qué fue lo que tú comprendiste ahí? ¿Sí me explico? Ay, no Ok. quiere, no veo el mouse, se me perdió. Para ver. Ok. Uy, allá está aquí. Uy, pero ¿qué pasa aquí? Ok, ya. Ajá, voy entonces a ver, como les dije, lo del tema de la... ay, ¿qué pasa? Ok. De la actividad estamos en Derecho Romano Domingo, que hay algo que se me había olvidado decirles. Ah, ok. Yo aquí he subido únicamente 3 clases, ¿cierto?